¿Qué tal, mis amigos? Nuevamente con las entrevistas comenzamos en este 2026. Tenemos el día de hoy una invitada especial que siempre nos acompaña cuando le llamamos por teléfono y la invitamos al programa. Trae temas importantes, pero antes que eso vamos a la gente a invitarla para que se metan en las redes sociales y compartan y den like y para llegar a más seguidores y darles más difusión a los temas de importancia de la zona conurbada de Guadalajara. Como les comentaba, la invitada es Carla Díaz, la regidora de Zapopan, que siempre está trabajando mucho por los ciudadanos y no se pone en paz, y aparte de un tema importante que es el Ixtépetl, un tema que fue cuestionado en el Cabildo de Zapopan. Regidora, ¿cómo está? Hola, muy buen día. Su pobre casa como siempre, bienvenida. Gracias. Y el tema importante del Ixtépetl, ¿cómo estamos? Muchas gracias por la invitación, de verdad, siempre agradecerte el espacio y que abras los espacios para venir aquí a platicar con la gente de Zapopan. Que nos cuentan en su trabajo, se puso el Cabildo de terror cuando a usted la mencionan, que se está metiendo en temas que no le incumben. Digo, siempre que se trate de cuidar el patrimonio de Zapopan, que es el patrimonio de las y los zapopanos, vamos a estar ahí. Y pues sí, lamentablemente se intentó un fraude en contra de Zapopan por más de 132 millones, porque se pretendía que Zapopan comprara un terreno que forma parte de la zona arqueológica del Ixtépetl, pero a un ejido que no es el titular de ese terreno es propiedad de la nación y desde el 2006 está en resguardo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y pues fue donde levantamos la mano, alzamos la voz, porque no podíamos permitir que se cometiera ese fraude y se dañara de esa manera el recurso de las y los zapopanos, recurso que debe de ser invertido en seguridad, en servicios públicos, en garantizar más y mejores espacios para la gente. Y no había nada que justificara que se le entregaran más de 132 millones al ejido a cambio de un terreno que era propiedad de la nación. Bueno, el tema es que se quiso comprar un terreno, pero se le quiso comprar a alguien que no era el dueño del terreno. Es como no fue si renta, tú no se quiso vender. Comprar. Es como si tú me dijeras, te vendo esta casa. Pues te la voy a comprar, lo mínimo que voy a hacer es investigar que esté efectivamente registrada a favor tuyo. Pero no, yo te digo, sí, te la compro. ¿Cuánto? 132 millones. Pero luego llega Juanito y me dice, ¿sabes qué? Esa casa es mía y aquí está la documentación que me acredita como dueño de esa casa. Entonces fue por lo que alzamos la voz. Se acreditó que quien estaba tratando de vender ese terreno no era el titular de los derechos de ese terreno. Y de todos modos no pueden hacer uso del espacio. Ni venta, ni la renta, ni nada. Los bienes de la nación no se pueden transmitir. Quien pretenda transmitir esa zona estaría incurriendo en un delito de acuerdo con la ley federal que tiene que ver con monumentos y zonas arqueológicas. Lo que sí se puede hacer, y si de verdad el ayuntamiento quería llevar a cabo este proyecto en el Ixtépetl, pues era un convenio directo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia para llevar a cabo la inversión, para desarrollar el proyecto que ya habían planeado, pero no era necesario entregarle más de 132 millones de pesos a un tercero. Nada justifica que se le entregaran más de 132 millones a un tercero. Y fue a lo que nos opusimos, porque desde que alcé la voz, desde que ante el Pleno, antes de que firmaran ese convenio para adquirir esa zona, yo les pedí que ese dictamen lo retiráramos para un mayor estudio. Les llevé documentos que me proporcionó el Registro Agrario Nacional, donde establecían que esa zona estaba registrada a favor del Instituto Nacional de Antropología e Historia y que desde el 2006 le fue entregada la posesión al instituto. También por su parte la Procuraduría Agraria, la delegación aquí en Jalisco, hizo del conocimiento de las autoridades municipales como del ejido de la situación que guardaba este predio. El propio Instituto Nacional de Antropología e Historia le informó tanto al presidente municipal como al comisariado ejidal que ese terreno era propiedad del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que transmitirlo podría constituir un delito de acuerdo con la ley que tiene que ver con monumentos y zonas arqueológicas, pero hicieron caso omiso. Aún así le dieron continuidad a este convenio. En septiembre del año pasado firman el convenio, se pactó un pago inicial de 26 millones y medio aproximadamente a la firma del convenio,
y 19 pagos parciales de más de 5 millones de pesos los primeros 10 días de cada mes. Y a su vez, el ejido en ese convenio se obligaba en un periodo de 90 días a llevar a cabo una asamblea donde le reconociera la titularidad al ayuntamiento de ese terreno. Nunca se llevó a cabo esta asamblea y no se llevó a cabo porque simple y llanamente la Procuraduría Agraria no podía acompañar y no podía avalar un acto que era contrario a derecho. Cuando pasa este término de los 90 días, yo vuelvo a solicitar al Cabildo de Zapopan que demos para atrás ese convenio y que recuperemos lo que ya se había pagado. Ahí nos informó el síndico que había dado una prórroga de 90 días más para que cumplieran, pero pues ¿cómo vas a cumplir? ¿Cómo vas a poder entregar algo que no es tuyo? No es tuyo. Y bueno, total, en la sesión a estas denuncias y llamados a actuar conforme a derecho dentro del Pleno, también la acompañamos con denuncias que presentamos ante la Fiscalía Anticorrupción, ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, fuimos también ante la Presidencia de la República, ante la Fiscalía General de la República, para que se garantizaran dos cosas. Uno, que se protegiera el patrimonio de Zapopan y que se evitara un fraude. Y dos, que no se permitiera el despojo a la nación de ese terreno. Porque estás de acuerdo que si el INAH tiene la posesión y tú te estás obligando a entregarle la posesión al municipio, pues obviamente tienes que despojar al INAH para podérselo entregar al municipio. Entonces fue en lo que nos enfocamos, nunca estuvimos en contra del proyecto y sí me gustaría dejar bien claro que ese proyecto para que se pueda realizar basta únicamente un acuerdo entre el municipio y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, para quitarnos de problemas y de leyes, yo lo único que te digo es yo me retiro de esto. Yo le voy a decir algo, en su conciencia se va a llevar esto. El ISTEPETE no volvemos a meter las manos absolutamente. Y créame que se va a correr un gran riesgo. Pero yo no me voy a poner de sándwich entre la Procuraduría y el INAH. Y bueno, después de todo este tema, también nos apoyó la Secretaría de Gobernación para garantizar que se cuidara tanto el patrimonio de Zapopan como la propiedad de la nación. Y en la sesión de marzo, pues ahí en el Cabildo, el presidente hizo del conocimiento público que ya habían hablado con él, que había entendido, por fin, lamentablemente pasó todo este tiempo, y que daba marcha atrás a ese convenio, y también nos dijo que había presentado la demanda para que Zapopan recuperara lo que ya había pagado. Que no te puedo asegurar una cantidad, pero atendiendo a los compromisos que firmaron en ese convenio, pues aproximadamente Zapopan debe de haber entregado cerca de 50 millones de pesos. Híjole. Eso es atendiendo a lo que dice el convenio, porque no tenemos una certeza de realmente cuánto entregó. Entonces, estamos dando continuidad, y digo estamos porque en esta batalla por la defensa del patrimonio de Zapopan y de la nación, en estas denuncias, pues me acompañaron mis compañeros regidores de Morena. Y también nos acompañó el partido y recibimos todo el apoyo institucional, tanto de la Procuraduría Agraria como del Registro Agrario Nacional. Entonces, pues estamos muy contentos porque evitamos este fraude a Zapopan. Esos 132 millones creo que se pueden invertir en la gente de Zapopan. Nada justificaba que fueran entregados a un ejido, y vamos a darle continuidad a nuestras denuncias para que regrese todo el dinero que Zapopan haya pagado a raíz de ese convenio. No queremos que pase con los 300 millones que se depositaron en un banco, que se presentaron también las acciones legales correspondientes, pero que al día de hoy no sabemos qué pasó con ese dinero. Entonces, hoy en día estamos ya a 15 de abril. ¿En qué quedó esto entonces? Pues bueno, estamos esperando saber si efectivamente se presentó la demanda para que Zapopan recupere el dinero que ya había entregado, en qué etapa procesal está esa demanda, y nosotros por su parte estamos dando seguimiento a nuestras denuncias, porque también es bien importante aquí hacer notar que tuvo que haber alguien, una o dos o más personas, que integraran este expediente y que le dijeran al presidente o que lo enviaran al Cabildo
y le dijeran, sí es viable que lo compres. O sea, no. sí jurídicamente es viable que le pagues esos más de 132 millones al ejido. Entonces, ¿qué pasó ahí? O sea, o fue por desconocimiento o fue con toda la intención de afectar el patrimonio del municipio. Y es también lo que no queremos que quede impune, que no se vuelva una costumbre que vienen, que actúan de manera irresponsable, que actúan sin cuidado, que le causan un daño al municipio y no pasa nada. Creo que aquí sí se debe de investigar quién o quiénes intervinieron en ese tema para que el ayuntamiento se viera afectado. Entonces, regidora, hoy en día está ese parque igual, sin pasto, sin agua, sin seguridad, abandonado como siempre, ¿o cómo está ahorita? Pues mira, igual. Hace unas semanas que lo visité antes de la sesión de pleno, el parque estaba solo resguardado por una patrulla de la policía de Zapopan y había un elemento de seguridad pública municipal ahí. Platicando con esta persona, pues me dijo que estaba de 8 de la mañana a 5 de la tarde, el resto del tiempo estaba deshabitado, pero fíjate que era muy indigno y muy lamentable la situación en que estaba incluso este elemento de seguridad pública, porque ni siquiera tenía acceso a los sanitarios que hay ahí en el parque. Entonces, un tema de emergencia o algo así, y todo el tiempo tenía que estar de pie, creo que no era algo muy digno. En estos días no he vuelto a ir ahí a la zona arqueológica, pero hace unas semanas que fui, esa era la situación que guardaba. El presidente en el pleno y el síndico pues dijeron que era el ayuntamiento quien tenía el resguardo de esta zona y que ellos se iban a salir de ahí y se lavaban las manos. Algo que a mí en lo personal me llamó la atención es que primero dice que él quería invertir en ese proyecto para que fuera una zona más segura, pero en la misma sesión de pleno pues nos reconocen que eran ellos los que garantizaban la seguridad ahí, y a pesar de la presencia o de que Zapopan lo tenía en su resguardo, pues incurrían delitos. Entonces, pues aquí también hay un tema a investigar de realmente qué estaba pasando ahí y si realmente se estaba garantizando el cuidado y la seguridad en esa zona. Qué tema tan importante, y bueno, por la zona que es de, híjole, tiene años sola y abandonada. Entonces, ¿quiere decir que si usted no levanta la mano ni la voz, nadie se da cuenta o ya ve a quién está por ahí enterado? Pues no, si no levantamos la voz y llevamos a cabo toda esta investigación y todo este trabajo que se hizo coordinado con el gobierno federal, nunca hubiéramos impedido este fraude. Seguramente se hubiera concretado un fraude a Zapopan y ¿qué hubiera podido pasar? Lo que pasa con varios predios de Zapopan que desde administraciones pasadas ha sucedido, de que Zapopan paga por un terreno y luego llega una tercera persona y dice, el que te lo vendió no era el dueño, no tenía los derechos, el que tiene el derecho soy yo y te demando para que me lo regreses, o si no me lo puedes regresar, me pagues. Y eso hubiera pasado, que Zapopan hubiera pagado, que la nación le hubiera dicho, el ejido no podía transmitírtelo, y entonces probablemente se perdían esos más de 132 millones y ese terreno nunca hubiera formado parte del patrimonio de Zapopan. Pues tema muy caliente sobre el Iztépetl, amigos, vayan para allá porque chequen ese lugar, está hermoso, pero está abandonado, está todo solo y feo, solo y sin limpiar y con ramas ahí, pero bueno, esperemos que le den buen uso como una zona pública, ¿no? Que lo arreglen, que lo pinten. Creo que se habilite, ¿no? Aprovechando que viene el Mundial, puede haber una inversión muy importante ahí, además de que la Presidencia de la República en una mañanera, también semanas atrás, después de toda esta sesión de Cabildo, anunció que va a invertir en el rescate y mantenimiento de zonas arqueológicas, entre las que se incluye el Ixtépetl.